Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Me han oído ustedes tantas veces decir que los temas son tan fluidos y tan densos que uno va empujando al otro y hacer el programa resulta muchas veces difícil organizarlo, porque cuando uno cree que un tema ha salido de la atención posible del público y ha entrado otro, sucede que no, que el que se entendía que se iba está y el otro que llega no está. Bueno, en definitiva, estamos comenzando este programa con el pesar de tener que confirmar la validez, la justificación, para mejor decirlo, de mi pesimismo. He sido un abanderado de la paz y confieso que las guerras, sobre todo las que amenazan con escala mundial, me resultan sumamente dolorosas y preocupantes. Esto quizás desde el tiempo de mi adolescencia, que vi cómo la Segunda Guerra Mundial vino sobre la humanidad y produjera aquella catástrofe de 60 millones de muertos. La realidad es que ahora se acaba de celebrar en Washington, atiendan al lugar, una reunión plenaria de la OTAN en ocasión del 75 aniversario de su fundación. Y en ella, lo que he podido ver y lo que he podido oír, que la prensa ha difundido, es que la paz está gravemente amenazada del tercer y último nivel. El presidente Biden, que sabemos todos, está sometido a un cuestionamiento riguroso de su propio partido, de su propio Congreso, de una opinión pública norteamericana que está inquieta después del debate con el señor Donald Trump y por la preparación que hiciera la propia prensa norteamericana acerca de sus limitaciones crecientes. En esta oportunidad, en una rueda de prensa, le vimos, y en el discurso central que pronunció, parece que en interés de demostrar energía, que está en plenitud, de convencer a su electorado de que él puede no solo ganar en noviembre del 24, sino llegar a noviembre del 28, en plenitud. Fue muy enérgico, muy severo, y usó una expresión que a mí me amargó, porque el pesimismo se me multiplicó por 10. Cuando hablaba de la necesidad de ayudar a Ucrania con armamentos, fondos, cientos, miles de millones de dólares y euros, hubo un momento en que dijo, porque hay que hacer ganar a Ucrania y derrotar a Rusia. Dios mío. Yo dije, esta es una declaración de guerra, porque eso fue seguido en una conferencia de prensa por un error, un nuevo lapsus del presidente Biden, que indica claramente cuáles son sus limitaciones.
en un momento se confundió y al referirse a la presidencia de Ucrania se la atribuyó a Vladimir Putin en lugar de hacerlo con Zelensky. Eso quizás borraba todo lo que él había hecho como esfuerzo para probar vigor y lucidez en su discurso central, que como digo, tiene en el fondo un contenido de declaración de guerra. Poner a ganar a Ucrania con la ayuda nuestra en armamento y fondos, recursos, etcétera, logísticos de todo tipo, y derrotar a Rusia es la guerra. Sobre todo que fue seguido esto de algo todavía más complejo. El canciller de Alemania, el señor Scholz, muy complacido por un anuncio que se hiciera de que Estados Unidos había decidido reinstalar en suelo alemán proyectiles de largo alcance, Tomahawk, con capacidad de ojivas nucleares. Algo que había, durante la Guerra Fría, había sido desmontado dentro de las negociaciones que se hicieran para bajar las tensiones. Ahora sucede que se anuncia su rehabilitación y el canciller alemán se muestra alegre de que en su suelo se monten esos proyectiles tan cercanos a Rusia. Rusia responde. Alemania que se prepare, a Occidente que se prepare, porque ese retroceso, esas armas, esos proyectiles de alcance intermedio, incluso es poco lo que tienen que correr para caer sobre Rusia. Con capacidad nuclear va a tener reacción dura de parte nuestra, entiéndase, la guerra. Pero la guerra anunciaba en términos nucleares. Ustedes están huyendo. Ustedes creen que es una pesadilla, que es un sueño, que es una ficción, algo de hijo de la imaginación. No, son hechos que están ocurriendo. El pesar es más que justificado. Naturalmente, está el fenómeno electoral en Estados Unidos. Y ya hay quienes sostienen que todo eso que se está haciendo de ganar Trump, que cada día se hace más que posible, según se ha ido advirtiendo, sería desmontado en horas. Porque Trump tiene otras concepciones. Incluso ya expresó en su periodo presidencial que ejerciera su acritud y su desprecio por el papel de Europa en la defensa y lo poco que contribuía a OTAN. Y la misma OTAN la ferió. Es decir, en un momento que la OTAN está en Washington, incluso advirtiendo a China. Oiga por dónde ve el asunto. Le hacen una advertencia a China que deje de estar apoyando a Rusia en esa guerra que va a perder, que va a ser derrotada. Es lo que se entiende. A China, pero China tiene su agenda con Taiwán. En el fondo del Atlántico Norte lo que le está diciendo la alianza, si tú invadas Taiwán, no es con Estados Unidos que te va a ver solamente, te va a ver con OTAN, con 50 naciones que apoyan a OTAN. Sobre todo las de Europa. Es decir, la guerra total, la guerra mundial.
como se advierte, es una inseriedad sonreír. No se debe sonreír en este presente. Más bien hay motivos para compungirse, para llorar si se quiere. Porque la humanidad en estos 4 meses, de aquí a noviembre, les puede sorprender el apocalipsis. Nosotros en República Dominicana tenemos velas en ese entierro, bailamos en esa danza. Claro, porque es de escala mundial y estamos en una región sensitiva y las potencias, superpotencias que eventualmente se puedan enfrentar tienen intereses todas en la región. Ya hay naciones hermanas de América Latina que tienen relaciones más expresas, más intensas, más seguras con el campo, el ámbito de Rusia que con Estados Unidos. Pero no solo con Rusia, también con Irán y China. Es decir, se están organizando los frentes mundiales. Que yo decía en mi pregunta del miércoles pasado, que esa visita de Putin a Corea, a la Corea del Norte, la que tiene el arma atómica y los proyectiles de largo alcance para lanzarla, en manos que sabemos no se caracterizan por la serenidad, vamos a llamarle de ese modo. Hay quienes dicen que son manos demenciales. Eso a nosotros nos concierne enormemente. Sobre todo que en Haití se está dando un fenómeno que nosotros en la respuesta anticipamos. Viene ahora un aparato de simulación, de normalización democrática del caos. Ellos vienen de las atrocidades, de las pandillas criminales que organizaron los propios intereses internacionales con el propósito claro de aterrorizar población y forzar población a invadir y ocupar República Dominicana. Lo que yo he llamado el diseño Obama. El de Clinton fue los campamentos. Recuerden, los 19 campamentos de 20,000 habitantes cada uno, medio millón. Cuando estaba el problema del derrocamiento de Aristides, que lo trajeron en una flota con portaaviones y miles de soldados y cientos de aviones de caza de última generación para reponerlo. Entonces vamos a decir que nosotros aquí en la isla de Santo Domingo, todo eso que está ocurriendo no nos concierne. No. Ese es el tema esencial de la República Dominicana. Los peligros inmensos que está corriendo la soberanía nacional, nuestra independencia, nuestro futuro, nuestra existencia como Estado-nación. Ahí traen la simulación, una haitianita muy bonita, canciller. Y cuando el episodio, según nos refiriera un morador de Pedernales, responsable, un anciano dominicano de 83 años, dormía en su casa, en un lugar de Pedernales, en una jurisdicción cercana, pegada a la frontera. Siente 2 extraños en su propiedad, en la heredad donde está dormido él y su familia.
Sale y advierte que traen 2 machetes y están tumbando frutos y ramos de árboles de su propiedad. El anciano, armado de revólver, dispara y mata a esos 2. Creo que una pareja. Ay, Dios mío, esa canciller de Haití hizo una denuncia mundial. En República Dominicana no se respetan los derechos, son atropellados y perseguidos y masacrados los haitianos. Charlatana. Que venga aquí para mostrarle cuántos degollados dominicanos hay. Y no degollados cualquiera, familias enteras, familias, señoras dominicanas, madres dominicanas acostadas en su lecho, arrancada y degollada. El tío de un exministro de Fuerzas Armadas, importante oficial nacional, un arquitecto, 4 degollados. ¿De qué están hablando? Cientos de casos de violaciones y de asesinatos, propietarios de heredades que han confiado en que, yo tengo un haitianito que es muy bueno. Desde que le sienten una pequeña suma en la cosa, lo matan y desaparecen. Lo matan y lo degüellan, porque conforme a su superstición, eso contribuye a asegurar la impunidad, porque es una manera de que no lo puedan identificar, conforme a sus tradiciones del Dahomey de África, que no han podido salir de ella. Nosotros estamos pasando momentos muy difíciles. Y es una hora en que el gobierno tiene que avisparse. No admitir mansamente ni prestarse para hacerle el juego a ese aparato simulatorio de normalización del orden democrático en ese caos, donde las propias Naciones Unidas describían más de 10.000 asesinatos, miles de incendios y violaciones en manos de bandoleros que todavía están ahí por ser desarmados por unos cuantos cientos de soldados que vinieran de Kenia, la patria remota del expresidente Obama, una de sus 2 patrias. A nosotros nos concierne. Yo he dicho claramente a mis amigos, si en noviembre Trump triunfa, para nosotros es un éxito, porque él tiene una concepción muy parecida a la nuestra sobre los problemas de la inmigración, que en nuestro caso es más que inmigración, es ocupación violenta, pacífica en principio. Ya se cumplió los porcentajes de ocupación del territorio de la frontera según refieren los reportajes. Casi está siendo mayoritaria. Están sustituyendo a la población nuestra. Si el gobierno no se avispa sobre eso, si se atonta o le teme a esa gente que anda ahí, que esa es la infantería de marina del orden mundial, el Fondo Monetario Internacional. Una vez le llamó, creo que Fidel Castro, no sé si fue él o el Che Guevara, el cancerbero. El cancerbero es los guardianes del infierno al Fondo Monetario Internacional. Ahí andan, buscando reformas, imponiendo reformas. Y si hacen tal cosa, pero no dicen que tienen la facultad de bloquear los empréstitos internacionales.
que van a pasar a ser la gran desgracia del futuro dominicano. Que al paso que vamos podemos caer en insolvencia, dadas las condiciones de crisis mundiales eventuales que puedan venir. En la economía colapsada, quizás con algo peor que la depresión del año 29 del pasado siglo. De manera que la noticia sobre lo que está ocurriendo en Estados Unidos y lo que puede ocurrir en el mundo es tema esencialísimo que la respuesta no puede poner de lado en ningún caso. Ahora bien, observen esto. Mucha gente, amiga, de buena fe, amigos, o no amigos, pero conocidos que le expresan a uno algún grado de simpatía, o le llaman, o le escriben, o de algún modo le hacen saber su agrado con el programa. Me han pedido que fije mi posición, sobre lo que se está haciendo con el llamado nuevo Código Penal, que de nuevo tiene más de 20 años, habiendo intentado nacer 2 veces e impedido su nacimiento por veto presidencial por obra de Danilo Medina. Ahora, al terminar este periodo, en los últimos 60 días, se enciende el Congreso en el interés de aprobar ese código, casi como una especie de mandato divino, porque ese código, la Constitución ordenó una serie de leyes sobre reelección y cosas de esas. Debió de aprobarse junto con los otros, como el Código Procesal Penal, el Código del Ciudadano, hombre, del ciudadano delincuente, no del ciudadano víctima. La víctima fue puesta de lado y el delincuente fue erigido en ese código como una especie de as. El personaje cuyo tratamiento es tan respetuoso que sirve de patente para alegar que estamos dentro de un Estado de Derecho. Esa cantidad de charlatanes que escribieron tanta basura y han metido al país en este horrendo trance del temor colectivo, de la pérdida de la seguridad individual y colectiva, familiar e individual. Cuando los asesinos, en estos días, hago un breve paréntesis, vi un reportaje que decía, acusado o imputado, no se puede decir acusado, imputado de matar a su madre, recibió coerción de 3 meses. Y yo me recordaba las conferencias que yo dictara, las declaraciones en la respuesta, lo que he escrito en la pregunta, en programas diversos, sobre el peligro de que la función penal del Estado pierda eficacia, se debilite, se desmaye, que lo lleguen a percibir las áreas de la delincuencia, del crimen, para decirlo más directamente, que el Estado le tiene cierto temor, que ellos lo pueden desafiar, que eso es un mito, la autoridad, el monopolio de la autoridad del Estado, y sobre todo que sus acciones pierdan la fuerza disuasoria, la fuerza
del eventual castigo penal que merecerán aquellos que violen textos que consagren infracciones como hechos criminales. Imagínense ustedes lo que es para la imaginación de todo el pueblo nuestro y creo que de gran parte del mundo, lo que es la vida de la madre frente a los hijos. Cuando se dice que alguien intentó matar o mató a su madre, la reacción es de espanto. ¿Cómo? Que mató a su madre. Eso no se concibe. Entonces, fruto de la técnica. No, porque la técnica es ennoblecedora del Estado de Derecho. Una cuestión ligera. 3 meses. Ah, no, porque el proceso viene, es simple, le vamos a imponer 40 años, 30 años, no sé cuánto, y no hay que esperar porque la investigación está a medio hacer. Sí, eso es verdad. Pero la apreciación pública es desastroso. Porque la gente común no entiende esas enredadillas de la técnica jurídica nuestra. Entonces dice, ay, y este mató, pero nada más le pusieron 3 meses. Ellos entienden que es una condena, no, es coerción. Va para el juicio de fondo. Ya no hay que esperar, pero desalienta. Le quita la gravedad inherente al hecho. Ese de los hechos reputados como más odioso y repugnante de la historia, la muerte de la madre, que es un ente sagrado en la familia. Eso es ese paréntesis, lo dedico a ello. Pues bien, me dicen, fíjese su posición, doctor, y yo tengo que reírme, porque le respondo, debo de haber escrito más de 1 millón de palabras, mucho más, y debo de haber pronunciado más de 2 millones de palabras hablando sobre el tema. Ese código se atajó, no se dejó entrar en vigencia por obra de Danilo Medina y su gobierno. Y se vendió la idea de que todo era porque no contemplaba las 3 causales del aborto. Yo dije, no, ese es el alegato superficial, el que está de moda. En el fondo a ese código se le teme, porque tiene un capítulo relativo a los crímenes y delitos contra los intereses fundamentales de la nación, a imagen y semejanza de lo que hiciera Francia en los años de 1980, cuando aprobara su modernísimo Código Penal. Fíjense en esto. Yo escribí una conferencia ahí, que por cierto voy a hablar de ello un poco más adelante, y explicaba, nosotros hemos tenido un Código Penal desde 1884, que era una reproducción, una traducción fiel del Código francés, que a su vez era el Código Napoleónico de 1810, con la reforma que mereciera en Francia, ya dulcificado en cierta medida, porque en 1810, en tiempo de Napoleón, fue muy fuerte para restablecer el orden en el caos de Francia de entonces. Ese código tiene todavía, porque está vigente, dos capítulos relativos a crímenes y delitos
contra la seguridad exterior del Estado, y crímenes y delitos contra la seguridad interior del Estado. ¿Qué ocurrió? Que durante el tiempo de dictadura de Trujillo, esos artículos de esos títulos se utilizaron en forma odiosa para la persecución de enemigos o contrarios disidentes del gobierno de Trujillo. Incluso las expediciones como la de Luperón, que fue un hecho glorioso de valor, murieron algunos importantes, otros fueron juzgados, se les juzgaba bajo estos textos. ¿Qué ocurrió? Que la población vio esos artículos, los sintió como un instrumento de la dictadura. No le hacía caso, al revés, entendía que si lo acusan de eso es inocente. El doctor Artañán Pérez y yo conversamos mucho. Era un abogado formidable, que en paz descanse, gran amigo, maestro de Derecho Penal. Y él ponía mucho caso a esa observación que yo le hacía. Cuando él pasó a presidir, tiempo después, la comisión que fuera designada, en parte de la cual figuró mi hijo Juárez Víctor Castillo Semán, que no es poca cosa, más 3 más. Sustituyeron los crímenes y delitos contra la seguridad exterior del Estado y contra la seguridad interior del Estado, el complot, la conjura, por crímenes y delitos contra los intereses fundamentales de la nación. Estamos. Quedaba así, con ese nuevo código, queda así, despejada la sospecha de que son instrumentos para persecución de conciencia, sino netamente para defensa de la soberanía, para defensa de la integridad territorial, para defensa de nuestra independencia, de nuestra existencia como Estado-nación. Y yo dije, ese grupo de Danilo Medina, a lo que le está huyendo de ese código es a esos capítulos. Si ese código lo hubiesen aprobado con los hechos que ellos cometieron, con las barbaridades que hicieron frente al fallo 168, la ley 169, aquella bandidesca iniciativa legislativa que se utilizó para dejar sin efecto el fallo del Tribunal Constitucional, que fuera una muestra gloriosa de servicio al país para normalizar y regularizar el trastorno grave de la inmigración ilegal. Cuando ellos hicieron la mascarada de ¿qué es el aborto? Yo decía, no es el aborto, le temen al otro. Hoy estuvieran todos bajo proceso de crímenes y delitos contra los intereses fundamentales de la nación. 8 o 10 de ellos, de los fundamentales, estuvieran bajo proceso criminal por querellas populares generalizadas, enjambres de querellas. Ya no es el Estado, es la nación. El Estado es la nación jurídicamente organizada. Esa es la definición que se da. Pero la nación es la nación. Va más allá de todas las
locuras, bajezas y miserias que el hombre ha logrado organizándolas jurídicamente a través de poderes públicos realmente lamentables. Millones de palabras he escrito y he pronunciado. Mi hijo Pelegrín, que ya lo veo como un guardián interesante de mi memoria, todos lo son, todos los pinchos, incluyendo la nueva estrella de la televisión, Sogela María. Son celosos con qué hizo su papá, qué fue su papá en realidad. Y Pelegrín se dedicó a recoger, junto con doña Grisel, mi auxiliar, todas esas conferencias, todos los discursos, las cartas, mi participación en la tribuna pública, en mis 4 causas con las que se quedó el abogado que renunció a la tribuna penal, según se explica en la reminiscencia de este sábado. Renunció al ejercicio de la defensa penal por los conflictos interpersonales, se apartó de los recursos muy legítimos, los honorarios que se paga así, y se puso al servicio como un soldado más de su país, de su patria, a luchar frente a la comercialización genocida de la droga como una manera de combatir las atrocidades de la destrucción de juventudes mediante el consumo, la corrupción público-privada como una exacción genocida de recursos inmensos de miles de millones por obra de grupos público-privados, se ha de decir. Y claro, la seguridad perdida, que yo ilustraba tanto, con tanta vehemencia, que ya las niñas no podían ir al cine de noche, que si de la escuela llegaban tarde, las madres morían de angustia esperando. Todo ese desastre estaba dicho desde hacía 30 años, anticipándolo. Por eso digo, me río cuando ahora me dice, fíjese su posición sobre el código. Presidente Abinader, vete la promulgación de ese código, así como está. Introdujeron parches maliciosos y no anda lejos la mano del poder extranjero. Eso de usar la deportación, que es una facultad exclusiva del Ejecutivo constitucionalmente establecida, que antes tenía en la Constitución anterior incluso la facultad de deportar al extranjero indeseable, una facultad omnímoda. La ponen como parte de un tipo penal de crimen de lesa humanidad, deportación masiva de poblaciones. El Estado ha hecho, dice su director de migración, cerca de 1 millón de alejamiento, de repatriación, que son deportaciones. No, porque tiene un parrafito que dice, salvo el Estado. No, señor. Eso es para usarlo en la tribuna internacional luego, en Holanda, en las cortes internacionales cuando se nos acuse. Vete eso, presidente. Sin contar otros partes que he visto peligrosísimo contra la consistencia y la integridad de la familia. No he visto, porque habría que leerlo ahora en comparación. Habría que escoger el de Altañán Pérez, que en paz descanse, repito,
que fue un modelo, y compararlo con lo que ha venido a resultar como estercolero, peligroso, como un instrumento de política pública, vil, en capacidad de servir para grandes daños de la suerte nacional. Vete eso, presidente. Nombre una comisión nueva. Seleccione entre los abogados importantes del país. Estudien eso. Revisen eso. Ajusten eso a la Constitución. No creen, no establezcan ahí infracciones que después puedan ser usadas en el plano internacional contra el Estado y sus facultades esenciales. La deportación. En el homicidio se dice, el homicidio es la muerte voluntaria de un hombre, de un ser humano a otro. Aquí la deportación masiva se considerará, de poblaciones, se considerará un crimen de lesa humanidad. Y le ponen un parrafito, salvo, como queriendo decir, el Estado puede. No. Si quieren crear un tipo de infracción sobre eso, se pueden referir a las violencias interpersonales, a los degüellos. Eso que yo le censuré a la artista de cine que es la canciller haitiana, que venga a ver las cabezas de los degollados nuestros y se deje de estar presentando falsas quejas. Ahora cabe el veto. No, por que las tres causales. Señores, yo lo he dicho tantas veces que ya aborrezco hablar de ello, porque me siento como un necio. Aquí en este país el aborto está sancionado como infracción penal grave. ¿No es así? Sí. ¿Hace qué tiempo? Desde siempre. No hay una sola condena, ni un solo caso en justicia. Para vergüenza del Estado nuestro, del Ministerio Público de todo el tiempo. Que corre peligro la madre. Yo he hablado de don Luis Jiménez de Azúa en su Tratado de Derecho Penal General, cómo describe la fuerza mayor, el conflicto entre intereses, el interés más valioso de la salud de la madre que se prefiere frente al interés eventual, valioso, pero que todavía no se ha expresado como viable del feto. Se escoge, claro, el camino de sacrificar a este y salvar a la madre, pero con protocolo, un ministerio público debidamente enterado, un protocolo médico que existe incluso para los casos de esa fuerza mayor. La propia violación, que es un problema gravísimo, yo lo escribí, ok. Va a alegar la embarazada que ella fue violada. Ah, qué bien. Y que ella salió de la criatura porque fue violada. Ajá. ¿Quién la violó? Fulano. Venga acá, usted violó a esta no. Usted va a juicio. Usted va a coger 20 años de prisión. Eso es lo primero que hay que trabajar. Yo soy inocente, entonces habría que esperar establecer la inocencia o la culpabilidad de este, mientras la criatura fue sacrificada, porque ella apreció que la habían violado. Son conflictos de tipo jurídico de aplicación, pero subsanable. Aquí no se ha hecho nada. Aquí es al contrario. Aquí lo han declarado libre. Aquí es libre, porque no tiene sanción, no tiene consecuencia. Búsqueme un caso. Búsqueme un caso
una sentencia de un médico, de una partera, de una mujer condenada por aborto. En décadas. ¿De qué que están hablando? El temor es el otro. El bandidismo que se usó para vender la república. Y la vendieron. Yo cito hasta el cansancio a nuestro glorioso mártir del cercado, Francisco del Rosario Sánchez, padre de la patria. Cuando iba a ser fusilado, herido, había venido a levantar la guerra con su presencia contra la anexión, por el restablecimiento, la restauración de la independencia del 44. Tuvo una expresión que para mí es inmortal. La patria, mi patria, decía, ha sido vendida y eso basta. Esa es la realidad de lo que está aquí. Ahí andan, pavoneándose, van a volver porque habrá PLD por 50 años. Bueno, apareció de tal forma que en una edición de un diario vi 5 noticias del heroísmo de ese nuevo Mesías que está saliendo en el PLD. El hombre que habló de las ratas que se fueron. Y que yo le contesté diciendo tenían razón las ratas porque había muchos gatos maullando en los tribunales. Y en la misma edición en que aparecía ese mesianismo, aparecen los pormenores de cómo van los juicios de fondo de algunos de los expedientes enormes que se han puesto en movimiento, que faltan otros, muy graves. Pero es un ciudadano ultra privilegiado ese Mesías. No ha sido ni siquiera interrogado, pese a que todas esas infracciones de sus ministros y de sus hermanos y cuñados y familiares no se podían cometer sin su consentimiento o su aprobación. Miren por dónde vamos de dormidos, de indefensos. Eso no puede ser. No hay reproche. Hay que animar el reproche social. Hay que indicarle a los hombres dedicados a la política que sus hechos tienen consecuencias graves. Las coerciones ligeras, no. Arresto domiciliario. Y a un pobre diablo que se coge quizás una mecedora, qué sé yo, un pobre mueble, 18 meses. Y al ministro, a los ministros, a los empresarios, no, eso no. Póngale grillete, impedimento de salida y esa cosa. No. Al Poder Judicial lo he advertido lealmente, con preocupación y lealtad a mi clase. Ahora le voy a dar un consejo en el último minuto del programa a los abogados de mi país, importantísimos abogados, muchos de ellos, que asumieron la representación del Estado para esos juicios, en uno o dos de esos juicios, con la misión de recuperar los capitales, los recursos robados. Se están exponiendo a una condenación de la historia
increíblemente dura y fuerte. Pactar en esas condiciones, si se enjuician, si no se enjuician, si se dejan como testigos porque devolvieron parte de lo saqueado, y pueden conservar parte de lo saqueado. No puede ser obra de abogados, representantes del Estado, como reclamantes. Tendría que ser parte de un acuerdo aprobado por juez del Ministerio Público, porque está la cuestión de altísimo interés público del crimen que sirve de eje y de base a esa reclamación. No se expongan tanto al descrédito. Va a venir una tormenta, no sé cuándo, pero viene. Es un consejo de un abogado ya a 7 años del siglo de vida, que en realidad ya no siente pasiones ni preferencias. Pero me duelen las cosas que le ocurren a mi pueblo. Bien, saben ustedes que estamos saliendo por Supercanal. Debo pararme para decirles que el martes, 48 horas después de este programa salir, se va a poner en circulación el primer tomo de mis reminiscencias. Vendrá otro fin de año. En la Biblioteca Nacional el martes han circulado las invitaciones y esperamos estar en ese humilde evento. Estamos saliendo por Supercanal, por los canales 33 de Claro, 3 del Cable, en nuestra versión central a las 11 de la mañana de domingo. Teleimpacto a las 12 del mediodía de domingo, 9 de la noche de domingo, reproduce nuestros contenidos. Y estaremos en YouTube a partir de las 12 del mediodía de domingo. A todos los amigos del interior que en sus canales pasan este programa cuando les hable, gracias, como siempre. Esperando estar con ustedes el próximo fin de semana en otra nueva entrega de su respuesta. Muchas gracias y hasta entonces, si Dios quiere.